Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 15 de noviembre de 2016. En el mundo, dos advertencias realizadas por firmas calificadoras. La primera de ellas, Moody's, que considera que en este momento la perspectiva de varias calificaciones soberanas es negativa y esto se mantendrá hasta el año 2018 debido básicamente a los pronósticos de crecimiento que son muy moderados y a un alto endeudamiento público. Cerca de 35 de los 134 países a los que le hace seguimiento Moody's tienen actualmente perspectiva negativa y por otro lado Standard & Poor's consideró como un evento negativo desde el punto de vista de calificación de riesgo para América Latina el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Con relación a Colombia, el gobierno anunció un nuevo acuerdo ya con las FARC 40 días después del resultado del referendo del 2 de octubre en el que pues había salido ganador la postura del no, es decir, de no apoyar ese acuerdo en ese momento. Con el nuevo acuerdo el gobierno afirmó que la guerrilla comprometerá recursos, o en teoría son todos sus recursos para compensar a las víctimas, para reparar a las víctimas, así como se reduce un 30% el financiamiento que el gobierno estaba comprometiendo para financiar el partido político de esta organización. Adicionalmente, el presidente Santos afirmó que la guerrilla no tendrá curules a dedo en el Congreso y que tendrá que ganarlas de manera democrática. Sin embargo, pues como ustedes bien saben, el mercado está muy a la espera de lo que son eh, la publicación de este documento ya completo para analizarlo de manera detallada. Como era de esperarse, miembros de la oposición consideran que el ajuste que se realizó al acuerdo es básicamente cosmético y pues queda por definir la existencia y la forma que tendrá ese mecanismo de refrendación. Acaba de hablar el ministro del Interior en Colombia afirmando que en este momento se está discutiendo cuál va a ser el mecanismo de ratificación. Con relación a temas macroeconómicos, la encuesta entre comerciantes realizada por su agremiación FENALCO mostró que el número de asociados que reportaron una reducción en sus ventas fue de un 23%, un poco más fuerte frente al anterior mes que era del 19%. Es decir, continuamos observando algo de moderación en estos indicadores que son de manera o son de coyuntura económica y son importantes para continuar sensibilizando la desaceleración económica. Por otra parte, de acuerdo a la DIAN, el recaudo tributario ha aumentado 2.3% en los primeros 10 meses del año. Recuerden que en los últimos meses ese crecimiento no era del 2,3 sino del 3%, es decir, nos estamos desacelerando en términos de crecimiento frente al año anterior y esto pues obviamente está incrementando ese déficit que tendríamos para este año en cerca de unos 2 o 3 billones de pesos. Con relación al tema de la reforma tributaria, continuamos leyendo varias referencias muy negativas en cuanto al tema de aprobar un incremento del IVA a niveles del 19%, a pesar que se deje exento varios productos de la canasta básica. Entonces continuamos haciendo seguimiento acá, consideramos que este es el evento de riesgo más importante que existe de corto plazo para Colombia. Y con relación a temas corporativos, Ecopetrol publicó resultados, utilidad neta un poco menor o sustancialmente menor a lo que esperábamos, pero esto básicamente responde a temas tributarios. Pues la dinámica operativa de la compañía fue muy positiva. Más adelante Ricardo ampliará este análisis. Con relación a América Latina, el secretario de Hacienda de México determinó que las autoridades, o aseguró más bien que las autoridades están listas para intervenir en el mercado cambiario y también pues para diseñar otro tipo de mecanismos que les colaboren con este propósito. Esta intervención será en coordinación con el Banco Central. De todas maneras, desestimó que, por ejemplo, la semana pasada, el día viernes, pudieran haber realizado algún tipo de intervención, pues consideran que esos niveles excesivos de volatilidad no serían fácilmente atacados con esas estrategias que tienen actualmente. Y por otro lado, Fitch Ratings considera que esas propuestas proteccionistas de Donald Trump y el riesgo cambiario en México puede elevar el riesgo crediticio de varios emisores en este país. Sin embargo, considero que el impacto sería neutral para una quinta parte de las compañías mexicanas, donde incluyó a FEMSA y a Pemex. Y con relación a los movimientos que ha venido realizando el principal accionista de Avianca, Germán Efromovich, presidente del grupo Synergy, anunció que planea adquirir cerca del 49% de una aerolínea mexicana conocida como Aeromar, en la que se requerirá una inversión de 100 millones de dólares. Esta es una aerolínea que no competirá con las grandes aerolíneas en México, pero sí tendrá acceso a operaciones de tipo regional. Esta operación está
pendiente de una aprobación del regulador local. Y esta compañía, Aeromar, también anunció la adquisición de 8 aviones por cerca de 200 millones de dólares con una opción de incrementar esa compra en 6 unidades más. Con relación a América Latina, destacar que el Banco Central de Brasil, en cabeza de su presidente, anunció que esperaba mantener ese ciclo gradual de reducción de tasas de interés y que la inflación se dirija a los objetivos de largo plazo al cabo de 2 años. Y desde el lado corporativo, JBS reportó una reducción de su utilidad en cerca de 74% por menores ventas de un 4% y principalmente la mayor afectación se debe a un incremento de los costos financieros. Con relación a Estados Unidos, y haciendo seguimiento con el resultado de las elecciones, se han conocido la designación ya de algunos miembros del gabinete de Donald Trump, algunas sorpresas internas, pero pues seguimos a la espera de los nombramientos más importantes, como sería el del secretario del Tesoro. Y desde el punto de vista del Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, el gobernador de la Reserva de Dallas mantuvo esa visión de que se presentará un incremento de tasas en el corto plazo y lanzó una advertencia al gobierno de que ese plan fiscal, si bien es cierto, podría ser positivo, tiene que ser muy cuidadoso en la manera en que lo va a estructurar para tener efectivamente un impacto económico y no solamente un incremento en la brecha fiscal. Y con relación a Europa, la producción industrial de septiembre de la zona euro se contrajo el 0.8%, el mercado esperaba una caída cercana al 1%, es decir, la contracción fue un poco menor. De todas maneras, acá continuamos con un ojo puesto en lo que son las negociaciones del Brexit. Varias noticias durante el fin de semana se han dado a conocer. Con relación a declaraciones de miembros del Banco Central Europeo, se mostró muy cauteloso con relación a lo que sería el impacto de las elecciones en los Estados Unidos. Considera que incluso existe la posibilidad de que esa política fiscal de Donald Trump logre impulsar el crecimiento de este país, pero no necesariamente que ese crecimiento mayor en Estados Unidos pueda ser irrigado al resto del mundo debido pues a esas ideas proteccionistas de Donald Trump. Entonces, interesante acá es que el Banco Central Europeo ya está muy pendiente de lo que sería la evolución de las exportaciones de la Unión Europea hacia los Estados Unidos, teniendo en cuenta pues esta campaña o esas ideas de campaña que tenía Trump. Con relación a temas de supervisión, la persona encargada del Banco Central Europeo sobre este tema considera que los bajos niveles de rentabilidad pueden estar causando que las entidades financieras europeas busquen un mayor riesgo y esto pues debe ser como motivo de alerta para las autoridades, teniendo en cuenta pues que sin duda eso generaría a largo plazo o podría generar mayores riesgos de largo plazo. Estarán muy pendientes de lo que sería el tema de rendimiento, de liquidez y de la dinámica de competencia en el sector financiero europeo. Y con relación a temas de regulación, también el director del principal regulador financiero en Alemania declaró que esas propuestas de Trump de hacer una flexibilización a las normas actuales podrían generar una crisis futura, así que se muestra muy cauteloso frente a esos anuncios que ha dado Donald Trump. Con relación a este tema, Standard & Poor's declaró que en temas del Brexit el Reino Unido podría implementar una estrategia de negociación dura. Esto es uno de los principales temores que tienen los inversionistas actualmente, pues considera que la Unión Europea no va a ceder en el tema de movilización de personas al interior pues de la Unión Europea, incluso dentro del Reino Unido, en caso de que se llegue a algún acuerdo especial. Sin que pues la Unión Europea no está dispuesta a ceder en este tema. Sí, lo que busca el Reino Unido es mantener también pues acceso al mercado de la Unión Europea. Esto ya lo hemos mencionado en numerosas ocasiones, este tema de la negociación va a ser muy complejo. Y en un documento que se filtró nuevamente a la prensa de manera misteriosa, se ha dado a conocer que el gobierno o la administración de Theresa May no tiene un plan completo acerca de lo que sería la negociación del Brexit y está solicitando la contratación de cerca de 30.000 funcionarios para liderar cerca de 500 proyectos que serán base para esta negociación. Con relación a temas del Reino Unido, la inflación aumentó 0.9%, un poco por debajo de lo que estaba esperando el mercado, que presentó una inflación del 1.1%. De todas maneras, la inflación al productor sí se presentó un poco más fuerte, incremento del 2.1%, principalmente explicado por la dinámica de materias primas. Y de acuerdo a información no oficial, el Citigroup estaría
ya a puertas de movilizar cerca de 900 empleados de Londres a Dublín en el avance de lo que tiene este plan de contingencia ante los posibles impactos del Brexit. En el tema político, el mercado está muy interesado en lo que sería el referendo del próximo 4 de diciembre en Italia, en el que el primer ministro busca reducirle poderes a la Cámara Alta del Parlamento y a los gobiernos regionales. Ya Matteo Renzi afirmó que si no logra pasar esta reforma constitucional, pues dimitiría de su cargo. Entrando a China, datos económicos dan algunas señales de estabilización. Producción industrial creció en línea con lo esperado, 6.1%. Las ventas minoristas crecieron un poco por debajo de lo que fue el dato anterior. Las ventas minoristas crecieron 10%, el dato anterior era del 10.7%, y la inversión fija creció cerca de lo esperado, el 8.1%. Los analistas esperan que un enfriamiento del mercado inmobiliario y una ralentización de los créditos puedan reducir un poco la dinámica de los próximos 2 trimestres. Con relación a lo que anunció Donald Trump como una bandera de su campaña, que era imponer un arancel de hasta 45% a los productos chinos, el gobierno, no de manera oficial, sino a través de prensa escrita que reproduce la posición oficial, mostró que en caso de que eso llegara a ser así, aplicaría también medidas de retorsión afectando a compañías automotrices estadounidenses, a la misma Apple, también a la compañía Boeing. En detrimento de esta compañía se realizarían preferencias hacia la europea Airbus, y también habría impactos en las importaciones que hace China de Estados Unidos de maíz y soya. Es decir, esto es simplemente un llamado de atención a que todas esas ideas de campaña tienen que ser cuidadosamente implementadas si no quieren tener en cierta medida pues impactos adicionales. Y con relación a Asia, una noticia positiva en Japón: el crecimiento del tercer trimestre superó expectativas, ubicándose en el 2.2%. De todas maneras, la incertidumbre sobre Japón sigue siendo muy alta, y pues el mercado sigue pues muy de cerca los objetivos o el cumplimiento de los objetivos de inflación, que como ustedes bien saben ya se están trasladando o postergando hasta el año 2018, más allá de cuando termina el mandato de Kuroda. Con relación a Europa, se publicó el PIB trimestral con un crecimiento del 1.6% para la zona euro, en línea con lo que el mercado estaba esperando. En Inglaterra, como mencionábamos, la inflación por debajo de lo esperado, pasó del 1 al 0.9, el mercado esperaba que él pasara al 1.1%, hubo algo de moderación en este indicador. Sin embargo, el IPP, como mencionamos también, sí evolucionó de la manera esperada, principalmente por la dinámica de las materias primas. Con relación a Alemania, el crecimiento trimestral estuvo un poco por debajo de lo esperado. Este es tercer trimestre contra segundo trimestre, el crecimiento fue solamente del 0.2% frente a una expectativa del 0.3%. Y como mencionábamos, en Japón el dato de PIB interesante. En Japón ese dato de PIB de 2.2% fue principalmente impulsado por lo que fueron las exportaciones, no tanto el consumo interno. Y recuerden todo ese temor que ha generado la apreciación del yen con relación a las exportaciones. El mercado accionario en términos generales continúa con esa dinámica débil luego de conocer los resultados del pasado martes de las elecciones en Estados Unidos. Acciones del sector tecnológico han sido las principalmente afectadas. Recuerden que Apple, Amazon, Facebook y Alphabet, anterior Google, tienen, digamos, ciertos beneficios tributarios que han explotado a través de la regulación actual, principalmente con sus divisiones en Irlanda. Entonces, pues estas compañías se han visto seriamente afectadas, además de este llamado de China a tomar decisiones o medidas de retorsión en caso de que Estados Unidos imponga un arancel del 45% a sus productos. Las compañías que se han visto beneficiadas sin duda han estado principalmente en el sector financiero. El día de ayer también teníamos una fuerte valorización de este sector. Desde el punto de vista de mercados emergentes, si bien es cierto, las últimas jornadas no han sido tan negativas, se ha destacado ya en los análisis de flujos de inversionistas que los ETF de mercados emergentes registraron liquidaciones de casi 400 millones de dólares en acciones de estas plazas, la mayor venta que se ha registrado en las últimas 19 semanas. Hoy tenemos a los mercados accionarios de Japón y de China con cierres negativos, y pues Estados Unidos tenía unos indicadores el día de ayer relativamente estables, pero como resaltábamos, el sector tecnológico muy afectado y el sector financiero con una dinámica muy favorable. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín.
Pues de ese fuerte movimiento la semana anterior, el día de ayer vimos una corrección importante en las monedas emergentes y también en los mercados emergentes. Ustedes ven el día de hoy el precio del petróleo que está corrigiendo al alza después de haber tocado la zona de $43 el barril para el WTI. También el peso mexicano que había caído cerca de 9% la semana anterior, entre ayer y hoy ya se ha recuperado cerca de 2% y en general los mercados emergentes están presentando durante la jornada de ayer y hoy una jornada donde esas fuertes ventas que se habían presentado estaban generando algo de oportunidad de compra, principalmente en el mercado de bonos a nivel global, que entre ayer y hoy se han recuperado cerca de 10 puntos básicos. También importante destacar el final de la época de resultados en Estados Unidos. Ya prácticamente el 95% de las compañías que hacen parte del Standard & Poor's han entregado resultados. El 76% de los mismos ha sido positivo. Fíjense ustedes que la zona importante de resistencia sobre este índice de 2200 no fue superada y por el contrario el día de ayer vimos, después de una semana prácticamente con números, con todos los días con números verdes, el día de ayer el índice de Standard & Poor's presentó un leve retroceso sobre el 0.15%. También importante destacar pues los movimientos que tendrán o los anuncios que darán los diferentes bancos centrales, pero en lo que tiene que ver con mercados emergentes, más adelante ya Daniel les contará la importancia que tiene la reunión del Banco Central Banixco durante esta semana. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este tuvo uno de los retrocesos más importantes que hemos observado en las últimas jornadas. Cerrando en 1.299 puntos, el índice comienza a mostrar una tendencia negativa. Vemos como rompió uno de los niveles importantes de los 1.320 puntos y este nuevo ataque en la parte baja de los 1.300 podría indicar un cambio de tendencia en las próximas jornadas si se continúa con las noticias fundamentales negativas que están afectando el índice. La acción con el desempeño más favorable fue Canacol. Vemos como esta tuvo una explosión de volatilidad en la última jornada, producto de la entrega de resultados. Sin embargo, debemos esperar la confirmación de esta tendencia en las próximas jornadas, que posiblemente podría continuar, dado que el avance fue bastante importante con una variación positiva de 7,39%. Y la acción con el retroceso más importante fue Aval, con una variación negativa de 3,77%. La misma rompió la parte baja y la banda inferior que vemos aquí sobre los 1.150 pesos, lo que consolidar este nivel por debajo de los 1.150 pesos podría llevar a la acción a un cambio de tendencia en las próximas jornadas. Ricardo. Buenos días para todos. En cuanto a renta variable local, como lo comentaba Natalia, Canacol básicamente el día viernes fue la única acción que subió después de tener una jornada bastante negativa. La semana fue también bastante negativa, la caída de índice fue el menos 3.5% y en variaciones positivas solamente resalta Canacol. Hay otras dos acciones que también variaron positivamente pero de manera level, la cual es la acción del Banco de Bogotá y la Bolsa de Colombia. Básicamente nosotros dimos una primera lectura neutral a los resultados del tercer trimestre del 2016 para Canacol, la cual fue ya compartida con el equipo comercial, y este comportamiento bastante positivo de la acción corresponde muy posiblemente a dos cosas. La primera es la firma del acuerdo que tuvo la compañía con Promigas para aumentar el transporte de gas corporativo y las ventas hacia lo que es el Caribe colombiano, a 190 millones de pies cúbicos de gas para el 2018. Esta, pues digamos que el mercado viene haciendo un seguimiento, o viene haciendo un seguimiento bastante intensivo a el desempeño de Canacol, teniendo en cuenta que la compañía pues ya está prácticamente 80% enfocada a lo que es el negocio del gas, y esta firma de este acuerdo pues digamos que dio este impulso al precio de la acción.
Otra noticia para el día de hoy sobre la compañía es que, acorde a su plan de exploración, la compañía ha aprobado el pozo Nelson 6 con una tasa de 23 millones de pies cúbicos de gas. Esta tasa, pues digamos que se encuentra dentro del promedio de los descubrimientos que ha hecho la compañía. Entonces, pues es posible que la acción de Canacol mantenga este comportamiento positivo durante la jornada de hoy y alcance los niveles de tomas de utilidades que estábamos recomendando alrededor de los 10.500 y entre los 10.500 y los 11.000 pesos. En Ecopetrol, la compañía, pues como ustedes ya bien lo sabían, entregó sus resultados corporativos el día de hoy a las 5:40 de la mañana, son bastante mixtos y comenzamos entonces comentando que para este trimestre se daba la incorporación de lo que es Campos Rubiales a la compañía. Anteriormente, Ecopetrol representaba el 76% de la producción nacional y nosotros estábamos esperando que después de la incorporación de Campos Rubiales pasara a representar el 80%. El dato real sorprende de manera positiva, pues ahora Ecopetrol no representa el 80% que es lo que estamos esperando, sino el 86%, y de esta forma pues los ingresos pasan a tener una sorpresa, digamos, positiva, que se ubica en el rango superior de estimaciones que estaba haciendo el mercado. El mercado en promedio estaba estimando unos ingresos de 11.5 billones y digamos que estos ingresos operacionales de 12.1 billones no solamente superan las expectativas de mercado, sino también la que nosotros teníamos. De esta forma entonces los ingresos pues caen un 6.3%, menos de lo que se estaba esperando. Básicamente lo que son las ventas en volúmenes tienen un desempeño positivo tanto a nivel local como a nivel internacional, y bastante interesante resaltar acá que la caída significativa en los volúmenes de exportación de crudo, 13%, básicamente se da porque la compañía lo que está haciendo ahora es supliendo ese crudo a lo que es Reficar y aumentando de manera bastante relevante lo que es la exportación de productos ya refinados al mercado internacional. Entonces, pues a pesar de que los volúmenes tuvieron un desempeño positivo, el desempeño de los precios, pues digamos que no lo fue tanto, básicamente por lo que la caída en los precios de los productos refinados fue de un 16,4%, bastante relevante, mientras que la caída del precio del crudo pues sí fue leve, de un 3%, y de esta forma entonces la sorpresa en los ingresos operacionales de Ecopetrol no deja de ser positiva. Operacionalmente, importante mencionar aquí que la utilidad operacional cae un 11%, básicamente porque los costos de la compañía caen en menor proporción a sus ingresos, y los gastos operacionales nos sorprende que continúen cayendo, pues cada vez estas caídas en gastos operacionales son menos relevantes. De esta forma entonces la utilidad operacional cae un 11%, pero quiero que nos centremos en lo que es el comportamiento del EBITDA, y quiero que ustedes observen entonces este positivo comportamiento que ha tenido el margen EBITDA durante lo que ha sido el año corrido del año 2016, y es que Ecopetrol alcanzó un margen EBITDA de un 40%, bastante superior a los márgenes que se tenían inclusive durante el año 2015, y pues acompañado a este comportamiento positivo de los ingresos, entonces el EBITDA aumenta un 4% cuando la mayoría del mercado estaba estimando que se mantuviera inalterado o tuviera leves retrocesos. Entonces, pues en nuestra opinión, el resultado operacional también de Ecopetrol, digamos que tiene algún tipo de sesgo positivo. Y ya en la parte no operacional, pues para no demorarme tanto acá, lo que son los otros ingresos netos, básicamente el comportamiento es en línea a lo que se estaba esperando, pero la sorpresa negativa y que afecta bastante, pero de manera muy relevante, lo que es la utilidad neta disponible a accionistas, es lo que es la provisión del impuesto de renta. Ustedes observan acá que la utilidad antes de impuestos cae un 20%, pero la provisión se mantiene inalterada, y esto causa una variación negativa de la utilidad neta de un 65%. Básicamente la provisión de impuestos se mantuvo inalterada porque la compañía pues tuvo que reflejar en la tasa impositiva lo que es el desempeño positivo que se mantuvo durante el tercer trimestre del 2016 en los precios del crudo. Y este reflejo entonces en precios del crudo positivo, pues digamos
digamos que aumentó la tasa impositiva que se tiene que registrar durante el trimestre, y la utilidad neta se ubica entonces sobre los 229.000 millones de pesos colombianos, la cual pues digamos que es bastante baja. Nosotros estábamos estimando una utilidad neta de 700.000 millones, fue 230.000, mercado estaba alrededor del billón de pesos en utilidad neta. De esta manera entonces los resultados de Ecopetrol, como ustedes ya pueden observar, son bastante mixtos y digamos de una lectura que no es fácil. Nosotros damos una primera lectura neutral de sesgo positivo, teniendo en cuenta que la sorpresa en ingresos no solamente se dio por el tema del volumen de las ventas, sino también se dio por un tema de margen de rentabilidad en el EBITDA, el cual pues ya digamos que está en prácticamente uno de sus números máximos históricos. Pues a pesar, y mencionamos que a pesar del impacto negativo en lo que es el tema impositivo, nosotros mantenemos nuestro pronóstico de dividendo inalterado en 24 pesos, teniendo en cuenta que para final de año se puede llegar a tener un impulso positivo en lo que es los ingresos o los gastos por impairment, y pues por tanto, para que ustedes tengan en mente este número, Ecopetrol tiene que registrar una utilidad neta de 1,08 billones de pesos en el último trimestre del año 2016 para decretar estos dividendos de 24 pesos por acción, que pues nos parecen bastante razonables. En cuanto a nuestro calendario de resultados, mencionarles entonces aquí que hay dos cambios. El primer cambio es que Celsius se cambió prácticamente del 17 de noviembre al 16. La compañía entrega resultados el día mañana, pero después de cierre de mercado, es decir, que sus resultados se están aplicando el día 17. Y el segundo cambio, pues que nos parece curioso, es sobre los resultados de EEB, que primero estaban confirmados por parte de la compañía para el día 9 de noviembre, después lo pasaron para el 15 y posteriormente lo pasaron ahora entonces para el 29 de noviembre. Entonces ya van 3 postergaciones en lo que son los resultados de EEB por parte de este emisor. Acá los dejo con Agustín. Gracias, Ricardo. Como ustedes ven, un mapa principalmente verde en las monedas frente al dólar después de una semana donde las apuestas por el incremento de tasas por parte de la Reserva Federal se había incrementado hasta cerca de un 80%. Los inversionistas pues han decidido tomar algo de utilidad. Les recuerdo que la semana anterior se habían tomado posiciones largas en dólar prácticamente en todo el mundo, principalmente en las monedas emergentes, por el temor a esas nuevas políticas que podría implementar el presidente electo en Estados Unidos. Sin embargo, pues también vale la pena destacar esta recuperación de las monedas emergentes que podría continuar esta semana. El día viernes, les recuerdo, el tipo de cambio en Colombia alcanzó a tocar la zona de los 3.245 pesos por dólar en el mercado Next Day, con una operación récord de 454 millones de dólares, un monto que tradicionalmente en los días feriados en Estados Unidos no supera los 100 millones de dólares, y que en el mercado tradicional está alrededor de $1 billón o los 1.000 millones de dólares. En esa misma línea de ideas, pues deberíamos ver el tipo de cambio como ustedes ven ahí. En nuestro análisis tratar de buscar o establecer estabilizarse sobre esta zona entre los 3.100 a 3.150 pesos para esta semana. Muy importante la decisión que tome el Banco de México el día miércoles en lo que tiene que ver con sus tasas de interés, y obviamente el impacto que podría generar esa decisión en los diferentes flujos en las monedas de Latinoamérica y en los bonos también latinoamericanos, de los cuales hablarán Daniel y Philip más adelante. En lo que tiene que ver con el tipo de cambio, entonces fíjense ustedes que esa zona interesante de los 3.060 o cerca incluso a los 3.000 pesos es una zona de soporte estructural donde deberían ser aprovechadas cualquier retroceso para tomar posiciones largas ya pensando en el año 2017. En lo que tiene que ver con el precio del crudo, pues algo de motivación se estaría generando esta mañana por parte de los inversionistas después de que Qatar, Argelia y Venezuela continuaran realizando algunas gestiones para tratar de
motivar a los diferentes o a los otros miembros del grupo de la OPEP a tratar de llegar a algún acuerdo en la reunión del 30 de noviembre. Sin embargo, les recuerdo que en ese sentido el productor más grande de petróleo, que es Arabia Saudita, unido a Irán e Irak, continúan en desacuerdo, ya que estos tres países no han logrado ver cómo sería una implementación o cuál sería el mecanismo mejor de implementación de una reducción de cuotas. Sobre ese mismo les recuerdo que Irán e Irak vienen siendo muy renuentes a tratar de reducir sus cuotas de producción y por el contrario han manifestado en varias oportunidades que ellos por alguna u otra razón deberían estar excluidos de este tipo de acuerdo. Por esa razón, pues la visión de crudo de manera estructural continúa siendo bajista. Fíjense ustedes que la zona de 45, 46 dólares el barril debería ser superada para pensar en algún cambio de tendencia, y dada pues ya la proximidad a la fecha de reunión de la OPEP, pensamos que el precio del crudo se debería mantener sobre ese rango. El día de mañana pues va a ser publicado el dato de inventario de crudo en Estados Unidos, sobre el cual de manera previa se espera una variación positiva de 1 millón de barriles, una caída frente a las previsiones que habían presentado los inversionistas ya desde el mes de septiembre, que se ubicaba sobre los 2 millones de barriles. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, hoy estamos observando ganancias en los mercados de referencia. Sin embargo, esas ganancias están matizadas en que la evolución o la dinámica de hoy solo compensa parte de lo que se perdió ayer y no o en ningún caso alcanza a compensar todas las pérdidas de la semana pasada. Para que lo tengan en cuenta, continuamos en términos generales y medio de manera semanal con ventas generalizadas, a pesar de lo que hoy ustedes ven en el mapa es una ganancia. Algunos operadores han aprovechado las altas tasas que se tienen en los tesoros, por ejemplo, para reingresar en este mercado. Recuerden que esos títulos a 10 años el día de ayer alcanzaban niveles del 2.30% y hoy tenemos valorizaciones cercanas a los 9 puntos básicos frente al máximo de ayer y de los 6 o 5 puntos básicos frente al cierre de ayer. También pues el mercado está muy interesado en lo que sería la reunión o próxima reunión del Banco Central de México, donde se tiene actualmente descontado un nuevo incremento de 50 puntos básicos. Y para que se hagan una idea de los impactos en mercados emergentes, ya lo mencionamos, en acciones con una liquidación cercana a 400 millones de dólares, que es la más alta de las últimas 19 semanas, pues bien, en el mercado de renta fija, que había sido el mercado que había recibido principalmente los flujos de inversión de los extranjeros, encontramos una primera liquidación en las últimas 19 semanas medida a través de los ETF que se destinan a estos mercados. Sin embargo, la liquidación es relativamente moderada, solamente de 73 millones de dólares. Los títulos latinoamericanos se han incrementado en su referencia a 10 años desde las elecciones de Donald Trump en cerca de 100 puntos básicos, México 92, Brasil 90, y entonces pues esta dinámica ha sido bien importante. ¿Dónde se están destinando las inversiones? Aparentemente en el tema de los títulos indexados a la inflación. Sin embargo, ese movimiento que fue especialmente fuerte durante la última semana, y era una de las razones por las cuales los tesoros rompían ese nivel del 2%, se viene presentando desde hace cerca de 22 semanas. Entonces no es algo nuevo, ya es una estrategia que se ha venido contemplando en los Estados Unidos, sino que con el resultado de elecciones se aceleró de manera dramática. Como ustedes pueden ver acá, el día de hoy estamos registrando algo de moderación en las tasas de negociación de ayer, que alcanzaban máximos pues, desde que tuvimos el conocimiento del resultado de las elecciones en Estados Unidos. Teníamos aquí el caso de los bonos mexicanos. Actualmente, de todas maneras, esa tasa de niveles cercanos al 4.30 sigue muy cerca de los máximos recientes para varios mercados. La referencia está hacia el mes de enero de este año. Estamos rompiendo esos niveles de negociación. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, en línea con lo que venía diciendo Daniel y Agustín, esperamos que el mercado tenga un descanso el día de hoy. De hecho, ya lo está teniendo hasta el 7.30. Recordar que hemos puesto como zona de venta en corto el 7.25, 7.20. Estos retrocesos en la subida son importantes para que también el mercado tome mejores posiciones,
se cierren cortos, haya un poquito más de tranquilidad, pero igual creemos que la volatilidad va a seguir y que el ánimo vendedor puede seguir en el transcurso de la semana. Es por eso que no recomendamos posiciones largas, sino que recomendamos empezar siempre con una posición en venta cercana entre el 7.25 y el 7.20. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.